11, hermanos. San Marcos capítulo 11, 1 hasta el versículo 11. ¿Listos? Yo lo leo, usted me sigue ahí con su vista. Dice: cuando se acercaban a Jerusalén, junto a Betfagé y a Betania, frente al monte de los olivos, Jesús envió 2 de sus discípulos y les dijo: id a la aldea que está enfrente de vosotros, y luego que entréis en ella, hallaréis un pollino atado, en el cual ningún hombre ha montado. Desatadlo y traedlo. Y si alguien os dijere: ¿por qué hacéis eso?, decid que el Señor lo necesita, y que luego lo devolverá. Fueron y hallaron el pollino atado afuera a la puerta, en el recodo del camino, y lo desataron. Y uno de los que estaban ahí les dijeron: ¿qué hacéis desatando al pollino? Ellos entonces le dijeron como Jesús había mandado, y los dejaron. Y trajeron el pollino a Jesús, y echaron sobre él sus mantos, y se sentó sobre él. También muchos tendían sus mantos por el camino, y otros cortaban ramas de los árboles y las tendían por el camino. Y los que iban delante y los que venían detrás daban voces diciendo: Hosana, bendito el que viene en el nombre del Señor, bendito el reino de nuestro padre David que viene, Hosana en las alturas. Y entró Jesús en Jerusalén y en el templo, y habiendo mirado alrededor todas las cosas, como ya anochecía, se fue a Betania con los 12. Miren, hermanos, quiero que pongan atención ahí en el versículo 11, hermanos. Dice: y entró Jesús en Jerusalén y en el templo, y allí esta parte, hermanos, dice: y habiendo mirando alrededor todas las cosas. Miren, todos, hermanos, hemos leído la entrada esta, le conocemos como la entrada triunfal de Cristo o de Jesús a Jerusalén. De ahí usted sabe que en la Iglesia Católica tienen esta práctica, le llaman el Domingo de Ramos, ¿verdad? Aquí, hermanos, Jesús entra a Jerusalén. Y no es que Jesús no había entrado ya a Jerusalén. Jesús ya había ido varias veces a Jerusalén, hermanos. Pero el libro de Marcos nos hace, hacia la lectura simple que leemos, el libro de Marcos nos hace entender o creer que Jesús era la primera vez que entraba a Jerusalén, por la manera en que lo recibieron. Lo recibieron, ahí dice cómo lo recibieron, hermanos. Dice el versículo 8, bueno, del 8 dice: también muchos tendían sus mantos por el camino, y otros cortaban ramas de los árboles y las tendían por el camino. Y los que iban delante y los que venían detrás daban voces, y que decían: Hosana, bendito el que viene en el nombre del Señor. ¿Qué significa esto? Significa que cuando Jesús entró, hermanos, en el pollino, la gente que estaba allí, hermanos, arrojaron sus mantos. Pero no tan solamente arrojaban sus mantos, sino también dice que cortaban ahí algunas ramas de los árboles y las arrojaban. Pero también, después de que pasaba Jesús, arrojaban también mantos y también ramas. Esto, hermanos, era una bienvenida que le estaban dando a Jesús, y lo estaban reconociendo como el Mesías, hermanos. ¿Sí? Pero no era la primera vez que Jesús entraba ahí. Más bien, esta es la última vez que Jesús entra a Jerusalén, hermanos, porque después de ahí lo mataron. Ahora, hermanos, si usted lee así, usted pareciera que era la primera vez. Ya él había ido otras veces. Pero ahora, hermanos, había una sentencia si Jesús llegaba a ese lugar. Mire al libro de San Juan, capítulo 11, por favor. San Juan, capítulo 11, versículo 57. Usted me dice cuando ya lo tenga, hermanos. Amén. ¿Sí? Diga fuerte, hermanos, por favor, para saber. Dice: y los principales sacerdotes y los fariseos habían dado orden, mire bien, de que si alguno supiese dónde estaba, lo manifestase. ¿Para qué, hermanos? Para que lo prendiesen. Si usted pone atención a esa lectura de San Juan,
es a la misma, lo mismo que está sucediendo allá en Marcos, hermanos. Pero aquí en el libro de Juan nos habla que ya había una sentencia, hermanos. Ya solo estaban esperándolo que viniera. Ya había una orden de que cuando lo vieran les dijeran más o menos por dónde andaba, porque lo iban a capturar, hermanos. Pero Jesús sabía eso. Jesús sabía que lo iban a capturar, hermanos, y no le importó. Él entró, se preparó. Antes, si usted recuerda, había varias ocasiones que Jesús les había dicho a sus discípulos que era necesario que así pasaran las cosas. En esta historia, hermanos, Jesús ya iba entrando y él ya sabía la sentencia. Ya sabía que si entraba a Jerusalén, lo que le esperaba era la muerte, o que lo capturaran, o que lo encarcelaran. Y aún así, hermanos, Jesús, su cabeza ya tenía precio, hermanos, para que me entiendan. Y aún así Jesús fue a Jerusalén. Era la última vez, hermanos, que Jesús estaría corporalmente, hermanos, en Jerusalén. Hermanos, esta lectura también nos habla de cómo Jesús fue tratado distinto a las siguientes, en las ocasiones anteriores. En las ocasiones anteriores, hermanos, Jesús tuvo que salir de Jerusalén varias veces por causa de predicar el evangelio, pero otras porque tenía que irse, porque lo querían capturar. En esta ocasión él ya sabía, y de todos modos él entró a Jerusalén. Pero la manera, hermanos, en que la gente lo recibió era diferente. Lo recibieron, hermanos, como si estuvieran esperándolo desde hace mucho tiempo. Lo recibieron, hermanos, como el Mesías verdadero que ellos estaban esperando. Pero, hermanos, si usted se fija ahí, no era toda la gente la que lo estaba recibiendo. No estaban los fariseos, no estaban los saduceos, no estaban los sacerdotes. Hermanos, los que estaban era el pueblo nada más, pues sí, el pueblo, hermanos, pero no estaban los líderes de Israel, porque los líderes de Israel nunca iban a reconocer a Jesús como el Mesías, y nunca lo reconocieron, y hasta la fecha no lo reconocen. Pero, hermanos, en ese momento, hermanos, el pueblo de Israel lo estaba reconociendo como el Mesías, porque ellos sabían que cuando alguien venía en un pollino, hermanos, estábamos hablando del Mesías. Lo que los fariseos esperaban, hermanos, era una profecía que hay en Zacarías. Zacarías dice, hermanos, que el Señor iba a venir con la multitud de sus ejércitos, hermanos, pero ahí está hablando, ¿sabe de qué cosa? ¿Sí están despiertos, hermanos? Sí, no soy loco, ¿va que no? Ya voy casi terminando el mensaje, hermanos, y apenas se nos andan acomodando. ¿De qué se trata, hermanos, el libro de Zacarías? De la segunda venida. Los líderes de Israel, hermanos, no estaban esperando ver a Jesús arriba de un pollino. El libro de Malaquías sí nos dice que Jesús iba a venir como en un pollino. En este caso ahí lo menciona el libro de Marcos. ¿Qué era un pollino, hermanos? Era un burrito. Era un burrito. ¿Sí? Los príncipes, hermanos, se montaban en burritos en la nación de Israel. No agarraban caballos grandes, ni blancos, ni así de esos grandototes. Agarraban un pollino. Significaba que eran príncipes o que eran de la alta en Israel. Y Jesús llega, hermanos, en un pollino. Pero, hermanos, lo que estaban esperando los líderes de Israel, los fariseos, era otra cosa. Ellos estaban esperando que Jesús entrara como dice en Zacarías, pero no entró así. Hermanos, normalmente, hermanos, cuando un general, lo estaban esperando como un general, no como un Mesías, hermanos. Y cuando un general llegaba, un general romano, hermanos, lo primero que el general romano aventaba era el botín. ¿Sí sabe qué era el botín? El que se pone en las mañanas, no. Lo que habían obtenido de la guerra, hermanos, el botín, fueran personas, fueran animales, o fuera oro, o lo que tuvieran. Siempre, hermanos, cuando el general romano entraba a la ciudad, hermanos, lo primero que era el botín. Después del botín, hermanos, seguían los soldados, el ejército que había sido victorioso. Y al último, hermanos, el que entraba, ¿sabe quién era? El general. Y entraba en un carro, hermanos. Entraba en un carro tirado con caballos bonitos, hermanos, caballos preparados para esa ocasión.
Entonces, hermanos, cuando Jesús entra en un pollino, los líderes de Israel no lo aceptaron. Ellos estaban esperando a Jesús como un general, hermanos, pero eso no va a suceder hasta su segunda venida. Amén. Tenía que pasar esto, hermanos, para que después pase lo otro. Y ellos no lo esperaban así. Entonces Jesús entra en el pollino y la gente lo entendió que era profético, hermanos, y empezaron a arrojar todo esto. Pero no es de lo que vamos a hablar, hermanos. De lo que quiero que hablemos en esta hora, hermanos, es de lo último que sucedió allí, hermanos. Jesús, hermanos, llegó, si usted se fija, escuchó lo que la gente estaba diciendo, y en el versículo 11 dice que entró Jesús en Jerusalén y en el templo, y habiendo mirado todas las cosas, mire bien lo que hizo, hermanos. Jesús ya sabía que allí iba a morir, hermanos. Jesús ya sabía que su cabeza tenía precio, y ahí estaban los que lo querían matar. Iba con ellos. Él lo sabía. Sus discípulos ya se los había dicho, pero no lo habían entendido. Y Jesús, hermanos, por última vez, hermanos, por última vez, fue a mirar que no sabe qué. El templo. A Jerusalén. Por última vez. Porque para un judío, hermanos, el templo era lo más preciado. Jesús era un judío, hermano. Es un judío porque está vivo. Está vivo, ¿no? Y pensé que se iba a soltar los amenes. Sí, hermano, ya sabemos que está vivo. Ya cabe, tengo que ir. Hermanos, para un judío el templo era demasiado importante. Y él quería, hermanos, por última vez, ver el templo. ¿No le ha pasado eso a usted? No, lo que menos quiero ver ya es el templo. Qué triste. Lo que más debería un cristiano querer ver en su vida es el templo. Amén. Vacío o lleno, como sea. Amén. Jesús tenía ese deseo, hermanos, y ese anhelo en su corazón. Y ahora Jesús, hermanos, iba a cambiar su mirada. Ya Jesús ya no venía, hermanos, a ver si Jerusalén cambiaba de opinión, hermanos. Jesús ya sabía que Jerusalén no iba a cambiar. Jesús ya sabía que al lugar que iba, allí iba a morir. Jesús no iba con la esperanza de hacerlos entender para que me entiendan. Pero Jesús quería ir por última vez al templo en Jerusalén y mirar, dice ahí, alrededor todas las cosas. Hermanos, ahora la mirada de Cristo era la mirada del Mesías, hermanos, para que me entiendan. Ya no era la mirada de aquel que decía parábolas tras parábolas, que le decía juicios a los fariseos, a las ciudades, que le decía: ay de ti, Corazín y Betsaida, cuando les deseaba juicios a cada ciudad y a cada ciudad. Hermanos, ahora Jesús ya no venía así. Ahora Jesús venía con otro pensamiento. ¿Por qué? Porque eran sus últimos días, hermanos. Y ahora estaba mirando a Jerusalén, hermanos, como el Salvador, como su Mesías, hermanos, pero se llevó una gran decepción. Y es de lo que quiero hablar en esta hora, hermanos. La mirada del Mesías, hermanos. Mire, hermanos, Marcos capítulo 11, versículo 12 al 14. ¿Listos, hermanos? Al día siguiente, cuando salieron de Betania, tuvo hambre, y viendo de lejos una higuera que tenía hojas, fue a ver si tal vez hallaba en ella algo. Pero cuando llegó a ella, nada halló sino hojas, pues no era tiempo de higos. Entonces Jesús dijo a la higuera: nunca jamás coma nadie fruto de ti. Y lo oyeron sus discípulos. ¿Se acuerda qué pasó con esta higuera, hermanos? Se secó, ¿verdad? Si usted sigue más adelante, allá está, versículo 20, que después de eso pasó otra cosa y después regresa Jesús y mire lo que pasó con la higuera. ¿Se acuerda que la maldijo? Sí.
Y pasando por la mañana, vieron que la higuera se había secado desde las raíces. Entonces Pedro, acordándose, le dijo: Maestro, mira, la higuera que maldijiste, ¿se qué, hermanos? Se ha secado. ¿Quién se acordó que era la misma higuera? Pedro. ¿Usted cree que Jesús no se acordaba? Sí, se acordaba también. Hermanos, pero la mirada del Mesías, hermanos, era una mirada de decepción, hermanos. ¿Por qué, hermanos? ¿Por qué era una mirada de decepción? Porque recuerde usted lo que dice el versículo 11, que Jesús, hermanos, estaba mirando todo a su alrededor. Todo lo que competía con el templo y todo lo que competía con la ciudad, hermanos, de Jerusalén. La ciudad de Jerusalén era también muy amada por los judíos, hermanos. Jesús, cada vez que había fiestas, Él quería estar en las fiestas en Jerusalén. Hermanos, había una fiesta que se acercaba, ¿se acuerda cuál era? La fiesta de la Pascua, hermanos. Y Jesús iba allá, hermanos, a la fiesta de la Pascua. Hermanos, pero lo que miró por última vez a Jesús lo decepcionó, hermanos. ¿Qué fue lo que Jesús lo decepcionó? Una higuera, hermano. Una higuera lo decepcionó. Sí, una higuera lo decepcionó. Pero, hermanos, esa higuera, hermanos, no era cualquier, bueno, sí era cualquier higuera, hermanos, pero no era precisamente lo que Jesús estaba hablando de la higuera, sino lo que Jesús estaba hablando de Jerusalén, hermanos. ¿Qué es lo que estaba pasando con Jerusalén? Jerusalén, hermanos, había decepcionado al corazón de su Mesías, hermanos. ¿De qué manera? Ahí lo dice él, hermanos, en el versículo 12. Miren lo que dice: y viendo de lejos una higuera que tenía hojas, fue a ver si tal vez hallaba en ella algo, pero cuando llegó a ella, ¿quién era esa higuera, hermanos? Era Jerusalén, y dice que la vio de lejos, hermanos. ¿Y a qué vino, hermanos? A ver si había allí algún fruto, hermanos. Y cuando llega, hermanos, Jesús, desde que llegó a Jerusalén, hermanos, no vio nada, hermanos. Él iba, hermanos, él estaba esperando, tal vez, hermanos, en su pensamiento humano, como todos reaccionamos, a ver si cambia alguna persona, ¿verdad? Hermanos, pero Jesús tal vez iba con ese pensamiento: a ver, voy a Jerusalén, a ver qué está pasando por última vez, a ver si ya cambiaron un poquito. ¿Y qué fue lo que halló, hermanos? Que no. El árbol, hermanos, era una imagen de publicidad falsa, para que me entiendan. Al igual que Jerusalén, hermanos, había una fiesta grandiosa en Jerusalén llamada la Pascua, hermanos. Si alguien sabía hacer fiestas, eran los judíos, hermanos. Fiestas con todo, hermanos, rebosantes, mucha pompa, como dicen por ahí. Hermanos, y era una fiesta tremenda, no era como las fiestecitas que hacemos por aquí. Eran fiestas, hermanos, que honraban a Dios, según. Hermanos, pero solo era eso. Hermanos, era la mirada de decepción ante una fiesta, hermanos, vacía. ¿Por qué vacía, hermanos? Porque era una imagen de publicidad de que en Jerusalén había fruto, pero ¿qué pasaba, hermanos? No había. Hermanos, teniendo, dice, mire bien lo que dice, hermanos, el versículo, hace rato estaba estudiando esto, mire al final dice: pues no era tiempo de qué, hermanos. Y entonces, ¿por qué se enojó Jesús si no era tiempo de higos? Le hice esa pregunta a mi esposa y casi nos peleamos. A ver quién trae más teología. ¿Por qué razón se enojó Jesús con la higuera si no era tiempo de fruto, hermanos? Es como que usted va allí, ha sembrado tomates y luego va allí a la hierbita y se enoja porque no hay tomates. Pero ¿cómo va a haber tomates si no es temporada de tomates? ¿Me está entendiendo? Entonces, ¿por qué Jesús se enojó con la higuera si no era tiempo en que la higuera da higos? Es que era bien enojado Jesús. No, porque tenía hambre. O sí, ¿verdad? Pero si ya sabía él que no era tiempo de higueras, ¿a qué iba la higuera? Quería enseñar algo, sí, ¿verdad? Obviamente. Porque había ido a otras ocasiones y no había tenido. Y ahora que vuelve tampoco tenía. O sea, no había dado fruto. ¿Y si se enoja uno por eso? Sí, se enoja porque sí, cada ocasión que él venía y no encontraba. Entonces ahora que vuelve y tampoco encuentra, pues dice: ¿qué pasó? ¿Te perdí un tiempo o algo?
¿Sabe cuál es el asunto allí, hermanos? Es que esas higueras, hermanos, no eran igual que las de nosotros. Esas higueras, hermanos, si daban hojas, es porque tenían fruto. Esas higueras, si tenían fruto, tenían hojas. Entonces, cuando Jesús va y ve esa higuera y ve hojas, ¿qué es lo que estaba esperando él? Que hubiera fruto, porque era lógico en esas higueras, en las de aquí no, ¿verdad? Pero en esas higueras que había en Jerusalén, hermanos, era una ley, que si tú veías una higuera a lo lejos y la veías con hojas, ya sabías que era seguro que ahí estaban, o por lo menos a lo mejor ya los habían arrancado. Pero esa higuera, hermanos, no dio. Entonces lo que Jesús estaba enseñando, hermanos, era sobre Jerusalén. Amén. Jerusalén nunca dio frutos, hermanos. Amén. Solo era hojas y más hojas y más hojas, o en otras palabras, como le dije hace rato, pura apariencia, hermanos. Y qué triste, hermanos, Amén. es que haya cristianos así, hermanos. Amén. Sin frutos, hermanos. ¿Qué quiere decir esto, hermano? Es que sí tenemos muchas hojas, hermanos, pero no tenemos nada de fruto. ¿Qué quiere decir, hermano? Que hacemos mucho ruido. Y dijo un hermano, y pocas nueces. Hermanos, y yo creo, hermanos, que esta higuera le llamó tanto la atención a Jesús, hermanos. No sé qué tantas hojas tenía, porque no dice la Biblia, pero le llamó tanto la atención. Tenía hambre, ¿verdad? Por eso fue. Pero le llamó tanto la atención, porque mire, ¿por qué no fue con otros árboles y les dijo, ustedes también están malditos todos esos árboles? También tenían hojas, ¿no? Pero con la higuera se enojó porque era normal esperar fruto de una higuera con hojas, hermanos. Hermanos, lo normal en un cristiano es que dé frutos. Pero nos estamos llenando de hojas tras hojas tras hojas y no damos nada de frutos, hermanos. Amén. Y qué triste, hermanos, es que si esto le decepcionó a Jesús, hermanos, yo creo que hoy lo sigue haciendo también, hermanos. Amén. Que Jesús se decepciona, hermanos, que nada más somos pura apariencia y no tenemos nada de frutos, hermanos. Venimos muy vestidos, muy bibliados, muy cantados, muy escuchados de predicación, hermanos, pero no hay nada de fruto, hermanos. Y es peligroso vivir así, hermanos, porque el árbol que no da fruto, hermanos, ¿qué dice la Biblia? ¿Qué dice la Biblia, hermanos? Es cortado y ¿qué? Y echado al fuego. Hermanos, es importante que estemos dando fruto. Es más, hermano, no es que diga, entonces no debo tener hojas, entonces no debo ser. No, hermano, es que si usted es algo y si usted es cristiano, debe estar dando fruto. Es ilógico que sea cristiano y no esté dando fruto, hermano. Hermanos, pero tenemos problemas, estamos confundidos. Debemos estar dando fruto, hermanos, en nuestras vidas. Esta es la razón por la que Jesús maldijo a esta higuera, porque era lógico que tuviera allí su fruto, hermanos, y no lo tenía. Hermanos, el árbol fue maldecido por su pretensión con las hojas, hermanos, pero le faltaba el fruto. ¿Y cuántos creyentes, hermanos, vivimos así, hermanos, pretenciosos, aparentando que tenemos fe o que somos buenos cristianos y en realidad, hermanos, no hay hojas en nosotros, hermanos? Solamente palabras y palabras y palabras, hermanos. Mire lo que dice Mateo capítulo 3. Mateo capítulo 3, versículo 8, hermanos, al versículo 10. Ya lo tiene, hermanos. Amén. Dice, mire, haced pues frutos dignos de qué, hermanos, de arrepentimiento, y no penséis decir dentro de vosotros mismos, a Abraham tenemos por padre, porque yo os digo que Dios puede levantar hijos a Abraham, ¿aún de dónde? De las piedras. Y ya también el hacha está puesta a la raíz de los árboles. Por tanto, todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado
en el fuego. Pero ¿sabe por qué Jesús le estaba diciendo eso a los fariseos, hermanos? Porque los fariseos, usted sabe cómo se vestían. Eran los más bien vestidos religiosamente hablando. Hermanos, y iban y se bautizaban con Juan. Le decían: Juan, bautízanos. ¿Y qué les decía Juan, hermanos? Generación de víboras, igual que su maestro, Jesús. ¿Por qué les decía eso, hermanos? Les decía: lo que tienen que hacer no es venir a bautizarse, lo que tienen que hacer es arrepiéntanse, hagan frutos dignos de arrepentimiento, porque los iban y se bautizaban, hermanos, ¿y qué pasaba? No, era lo mismo, hermanos. Y lo que les estaba pidiendo Juan, hermanos, era que cambiaran, hermanos. Y qué triste es, hermanos, que mucho cristianismo de estos tiempos, hermanos, así vive, sin frutos y sin frutos y sin frutos, hermanos. Hermano, de nada te valen los sacrificios si no te arrepientes, si no nos arrepentimos. Solamente lo que hay es una mirada de decepción de nuestro Mesías, de nuestro Salvador, diciendo: mira, esta higuera nunca ha dado fruto, mejor la voy a cortar. Hermanos, Jesús, hermanos, definitivamente se decepcionó de esta higuera. Cristianos sin fruto, hermanos. Es tremendo eso, hermanos. Gálatas, hermanos, capítulo 5. Ni los frutos obvios que deberíamos de dar damos, hermanos. Gálatas capítulo 5, versículo 22. ¿Listo, hermanos? Amén. Dice ahí 5:22, dice: mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Pero los que son de Cristo han crucificado la carne. ¿Con qué, hermanos? Con sus pasiones y con sus deseos. Y cuando un cristiano, hermano, todavía vive en sus pasiones y en sus deseos, no está dando fruto, hermanos. Y hermano, es que yo no me puedo quitar lo enojón que soy. Es que no estás dando fruto. Hermano, es que a mí no se me ha podido quitar esto y no se me ha podido quitar aquello. No tienes ningún motivo para decir que no lo puedes quitar. Porque el Señor te ha dado el mismo espíritu que tenemos todos los demás. El mismo espíritu, hermano, que los discípulos tuvieron, que los apóstoles tuvieron, que los cristianos de antes tuvieron, es el mismo que tenemos nosotros. Pero no estamos dando fruto, ni los más obvios que son estos, hermano. ¿Por qué hay tantos pleitos, hermanos, en los hogares? Porque no hay amor, porque no hay paciencia, porque no hay benignidad, no hay bondad, no hay paz. Hay todo lo contrario, hermanos. Estamos sometidos a nuestros deseos y a nuestras pasiones. ¿Por qué? Porque si es una pelea entre esposo y mujer, hermano, al esposo le gusta ganar porque es el hombre, y a la mujer le gusta ganar porque le dijeron que no se dejara del marido. Pero si de en verdad, hermanos, estuviéramos dando fruto, no se trata de a ver quién gana o a ver quién pierde, hermanos. Se trata del amor de Cristo entre nosotros. Se trata de perdonarnos, se trata de amarnos. ¿Por qué? Porque estamos dando fruto. Pero hermanos, tristemente, hermanos, vivimos en una realidad de cristianismo pobre, sin fruto, hermanos, donde cada quien, hermanos, en su hogar, en la vida secular, hermanos, hacen lo que les da su gana o hacemos lo que nos da la gana. ¿Por qué, hermanos? Porque no estamos dando fruto. Si Jesús, hermanos, viniera, hermanos, aquí delante de nosotros, ¿cómo nos catalogaría, hermanos? ¿Como una higuera con fruto o como una higuera sin fruto, hermanos? Sería triste, hermanos, que no tuviéramos fruto. Tanto año, hermanos. Antes no nos ha cortado el Señor. Hermanos, Dios no se agrada cuando su pueblo únicamente lleva hojas. Dios quiere hojas y fruto. Amén. Si tú dices que eres cristiano, Dios quiere fruto. Mejor no digas, hermano. Digo, no, hermano, ando batallando para ser cristiano. Ay, ahí sí te creemos. Hermanos, Dios, hermanos, no aprueba
cuando hay una profesión sin realidad. Y es triste la realidad del cristiano de estos tiempos, hermanos. Fruto o hojas sin fruto, hermanos. Hermanos, es importante que echemos una mirada a nuestras vidas, a nuestros corazones. ¿Qué fruto estamos dando? Hermano, yo sí he tenido cambios, puede decir usted. Está bien, pero es todo lo que tenemos que hacer, hermanos. Hay que hacer muchos cambios, hermanos. Hay que dar frutos. ¿Por qué tengo que dar fruto? Porque ¿qué tal si un día llega el Salvador y quiere fruto tuyo? ¿Qué le vamos a dar, hermanos? Él no quiere hojas, ¿o sí? Él no quería hojas. Él, si quisiera hojas de la higuera, hubiera arrancado hojas y le hubiera dicho, háganme un té de hojas de higuera. Pero no, Él quería fruto. Hermanos, y lo que Cristo quiere de nosotros no es higueras, no es palabras, no es más camino recorrido. Lo que Cristo quiere de nosotros es ver ya fruto en nuestra vida. Es ver ya cambio en nosotros de una vez y por todas, que nos dejemos, hermanos, de ser las personas que queremos o que hemos querido ser, y que nos convirtamos en las personas que Cristo quiere que seamos. ¿Para qué? Para poder dar el fruto que Él espera, hermanos. ¿Sabe por qué razón muchos de nosotros no podemos dar fruto? Porque no hemos querido cambiar, hermanos. Amén. Hemos querido ser igual desde que llegamos a Cristo. Nos queremos salir con la nuestra siempre, como siempre lo hemos hecho. Pero no es así, hermanos. Tenemos que dar fruto para que cuando venga el Señor no se decepcione, hermanos, de nosotros. Número 2, hermanos. La mirada del Mesías, hermanos, fue la mirada de decepción. Pero mire, siga leyendo, hermanos, versículo 15. Ya lo tienen. Marcos 11, 15, hermanos. ¿Sí? Dice, vinieron pues a Jerusalén. Y entrando Jesús en el templo, ahí sí se puso calientito el asunto, hermanos. Una cosa era que los discípulos le aguantaran lo que Él decía. Pero otra cosa es que la gente que estaba ahí le aguantara a Jesús lo que les iba a decir. Vinieron pues a Jerusalén, y entrando Jesús en el templo, comenzó a echar fuera a los que vendían y compraban en el templo. Y volcó, ¿qué cosa, hermanos? Las mesas de los cambistas y las sillas de los que vendían palomas. Y no consentía que nadie atravesase el templo llevando utensilio alguno. Y les enseñaba diciendo, ¿no está escrito, mi casa será llamada casa de oración para todas las naciones? Mas vosotros la habéis hecho cueva de ladrones. Hermanos, la mirada del Mesías, hermanos, fue una mirada de santidad. Era lo último, hermanos. Era la última vez que iba a hacer algo en el templo. Hermanos, y lo que hizo no le gustó a muchos, hermanos. Y usted lo puede leer, hermanos. A todos aquellos que le habían visto, hermanos, entrar a Jerusalén, ahora lo estaban viendo con asombro. Ahora lo estaban viendo, hermanos, algunos otros con coraje, y algunos otros lo estaban viendo, hermanos, con admiración. Miren lo que dice el versículo 18. Y lo oyeron los escribas y los principales sacerdotes, y buscaban cómo, ¿qué, hermanos? Cómo matarle. Ya ni siquiera estaban a ver, darnos una señal para saber cuál es. Ya lo querían matar, ya lo querían callar, hermanos. ¿Sí entiende de qué estoy hablando, hermanos? Ya les incomodaba a Jesús donde quiera que se parara, donde quiera que estuviera Jesús, ya los incomodaba. Y miren, hermanos, lo que dice, porque le tenían miedo, por cuanto todo el pueblo estaba admirado de su doctrina. Hermanos, si alguien está en contra de la religiosidad, es Cristo, hermanos. ¿Sabe por qué, hermanos? A veces las congregaciones quieren callar a los siervos de Dios, hermanos, porque les predican en su religiosidad, hermanos. Porque no les gusta que los incomoden, se enojan, les crujen los dientes, ofenden a sus esposas, ofenden a sus hijos, se desquitan con sus hijos, se desquitan con la esposa, porque no soportan o no soportamos, hermanos, que se nos diga, hermanos, lo que el Señor Jesús decía, hermanos, la doctrina verdadera, hermanos, y lo que ellos estaban esperando. Hermanos, no era lo que Jesús hizo. Hermanos, Jesús les volteó las mesas. Jesús se enojó con ellos y no dejó que nadie pasara de un lugar para otro. Hermanos, y aquellos nomás estaban esperando. Ya se pasó.
como dicen por ahí. Se pasó de lanza. Lo bueno que a Jesús siempre le valía todo eso, hermanos. Amén. ¿Sabe por qué? Por la santidad que tenía, hermanos. Hermanos, ahora la gente, hermanos, le estaba viendo de una manera diferente. Primero lo estaban viendo como el Mesías, ahora lo estaban viendo como alguien que estaba molesto. Porque estaban haciendo, hermanos, negocio en la casa de Dios. Y miren lo que dice, hermanos, Marcos capítulo 11, versículo 18. Y lo oyeron los escribas y los principales sacerdotes y buscaban. Ya lo estaban esperando, hermanos, cómo matarlo. Al fin ya sabían cómo lo iban a hacer, pero lo estaban esperando. Hermanos, Jesús estaba viendo su propio templo, hermanos, convertido en cueva de ladrones. Porque si usted pone atención, hermanos, a la lectura, ¿el templo de quién era? Era de Él. Él podía decir en el templo qué se puede hacer y qué no se puede hacer. Él era el dueño, es el dueño, ¿verdad?, del templo. Hermanos, entonces ellos, hermanos, en vez de molestarse, debieron haberle agradecido por haberles dicho lo que estaban haciendo mal, pero se molestaron porque los fariseos se creían los dueños del templo. Hermanos, y déjenme decirle algo, hermanos, ningún cristiano es dueño del templo, hermanos. Aunque nosotros lo hayamos pagado, aunque nosotros lo hayamos construido, aunque nosotros hayamos puesto, nadie es dueño del templo, hermanos. Jesús es dueño del templo y Él dice cómo se debe alabar en el templo. No lo dicen los sentimientos, no lo dicen quien quiera decirlo, hermanos. Su palabra dice cómo se debe adorar a Dios en el templo, en espíritu y en verdad. Y la verdad está en su palabra. San Juan dice: santifícalos en tu verdad, porque tu palabra es verdad, hermanos. Nada está por encima de la palabra de Dios. Nadie está por encima de la palabra de Dios. Nadie es el dueño de este templo, hermanos. Amén. Y si tiene templo, si tiene dueño este templo, entonces hay que irnos todos de aquí, hermanos. Amén. Porque este templo es del Señor, quien haya pagado. Entonces, si Él es el dueño, tú y yo no tendríamos por qué molestarnos cuando Él nos dice cómo se tienen que hacer las cosas en el templo. Si Jesús, hermanos, estaba molesto, Él les dice, hermanos, allí en el versículo 17, no está escrito: mi casa será llamada casa de oración. Y estaban orando. ¿Qué estaban haciendo? Estaban vendiendo. ¿Pero qué estaban vendiendo, hermanos? Burritos. No, dice que palomas. ¿Sí conoce las palomas? Son unas tortillas de harina así con pollito y no, esas no. Estaban vendiendo palomas. Pero déjeme decirle cuál era la molestia de Jesús, hermanos. La molestia de Jesús, bueno, sí era que estuvieran vendiendo, pero la molestia de Jesús es que los sacerdotes, hermanos, estaban de acuerdo con que se estuvieran haciendo esas cosas ahí. La molestia de Jesús no era con la gente que estaba vendiendo, hermanos. La molestia de Él en realidad era con los líderes. ¿Por qué creen que dice ahí que ya no, que estaban buscando ya cómo matarlo? Porque ellos sabían, hermanos, que ese ataque era directo contra ellos. Porque ¿quién obtenía el dinero por esas ventas, hermanos? Los fariseos, los sacerdotes. Hermanos, qué triste, hermanos, es esto que estaba pasando aquí. ¿Y sabe dónde es donde estaban vendiendo, hermanos, todavía para acabarla? Mire bien lo que dice ahí. El versículo 17. Y les enseñaba diciendo: no está escrito: mi casa será llamada casa de oración. ¿Para qué dice, hermano? Para todas las naciones. Pero ¿por qué dice para todas las naciones, hermanos? Déjame decirle por qué dice así. Porque el lugar donde estaban vendiendo estas personas, ¿sabe dónde era? Era en el atrio de los gentiles. Era el único lugar donde los gentiles podían ir a orar. Los judíos podían ir a orar en otro lugar porque ellos eran el pueblo de Dios, ¿verdad? Pero los gentiles no podían orar en otro lugar. El lugar donde ellos podían entrar a orar era el atrio de los gentiles. Pero el atrio de los gentiles estaba ocupado ¿por quién, hermanos?
por los vendedores. Lo que le molestó a Jesús, hermanos, es en que en lugar de que su casa se estuviera convirtiendo en el lugar de oración para todas las naciones, se estaba convirtiendo, hermanos, en un lugar de venta. Pero había un contubernio allí, hermanos, entre los sacerdotes y los vendedores. ¿Sabe por qué? ¿Sí se ha leído el libro de Malaquías qué tipo de mugrero vendían allí, hermanos, en el templo? Vendían animales de mala calidad. Por ejemplo, ¿usted conoce animales de mala calidad? Hasta en el bistec, cuando lo está asando, usted sabe que le muerde a la carne y le dice sí, y luego se le viene todo el bistec y le pega en la cara. ¿Cómo se llama ese bistec? Bistec estrella. ¿Sí lo conocen? Los pobres todavía consumimos bistec estrella, pero hay otro que consumen, no sé si son los altos mandos o los que ya no pueden masticar. Se llama el New York, ¿verdad? Que le muerdes así y hasta parece como flan. ¿Sí lo han visto eso? No, he visto, no lo he probado. Bueno, un día se los voy a dar para que lo huelan, aunque sea, ¿verdad? Pero miren, hermanos, hasta uno sabe cuando está consumiendo la carne que el animal si era de buena calidad o no, si estaba corriosón. Estos hombres, hermanos, estaban vendiendo producto para el sacrificio y en eso se escudaban con la gente, con los gentiles. ¿De qué? Estamos vendiendo animales para el sacrificio, antes debes de venir y comprarnos. Sí, iban y les compraban, pero lo que estaban vendiendo era puro mugrero, hermanos. Hermanos, y Jesús le molestó esto, que hubiera un acuerdo entre los vendedores y los sacerdotes, hermanos. ¿De qué? De ofrecerle mala calidad a Dios, hermanos. Y a Dios no se le ofrece mala calidad, hermanos. Yo por eso siempre le digo, y se lo digo con sinceridad, hermanos, si usted le va a dar a Dios, dele algo bueno. Siempre le digo, hermanos, si usted va a regalar ropa, regale ropa buena. Pero, hermanos, hay un montón de cristianos regalando cosas que ya no les sirven. A Dios tampoco le sirven. Amén. Hermanos, mi casa será llamada casa de oración. ¿Para quién? A todas las naciones. Hermanos, y rechazaron el privilegio que Él les dio. Y todo nada más por, miren, dinero. Hermano, no es lo mismo que estamos viviendo hoy. Pastores predicando nomás porque hay dinero. Y si no hay dinero, no hay predicación. Tremendo, hermanos. Vendiendo palomas a la iglesia, hermanos. Lo más triste es que hay cristianos comprando palomas. Mensajitos baratos, hermanos. Hermanos, la casa de Dios, hermanos, se respeta porque Dios es santo. Amén. Y tiene dueño. Amén. No somos nosotros, hermanos. Por eso cuando venga a la iglesia y usted me diga, hermano, ¿puedo donar una puerta vieja que tengo en la casa? Yo le voy a decir que no, hermano. Quédese con ella mejor. Amén. Dele a Dios lo mejor, hermanos. Amén. Yo no puedo tener un contubernio o una asociación con usted de ofrecerle algo defectuoso a Dios, hermanos. Jamás. Jamás, hermanos. Porque el Señor no se lo merece. Hermanos, este pueblo, hermanos, la mirada del Señor, hermanos, estaba triste, hermanos. Su mirada de santidad, hermanos, no podía ver todo eso que estaba sucediendo ahí. Es vergonzoso, hermanos, esta condición y lamentable en la que la casa de Dios se estaba convirtiendo, hermanos. Déjame decirle lo más triste de esto, hermanos, de esta situación que estaba pasando aquí, es, hermanos, el pecado con el que se estaba haciendo todo eso, hermanos. Pecado sin arrepentimiento, hermanos. Y no se puede avanzar así, hermanos. En lo espiritual no se puede avanzar así. Pecado sin arrepentimiento no se puede avanzar, hermanos. Entiéndanlo. Hay veces, hermanos, que en las iglesias hay un cristiano que sabe que otro cristiano está haciendo algo malo y no lo dice, hermanos.
Es que no me quiero meter en problemas. Ya estás en problemas, a no decir. Porque no puedes permitir que ese cristiano esté en el templo donde se alaba a tu Dios y permitir que con esa boca con la que habla esté alabando a Dios. Y permitir que ese testimonio que tiene allá de malo, no sé, de lo que haga en el mundo, no puedes permitirle que entre al templo nomás así porque sí. Yo sé que a veces viene gente sin Cristo a la iglesia, hermano, y gloria a Dios porque vienen. Pero no podemos permitir que un cristiano, hermanos, que no se arrepiente de sus pecados, entre a la casa de Dios. ¿Por qué, hermano? Porque usted dice, no, porque mi casa será llamada casa de oración. Hermanos, pero hermanos, sabemos de cristianos que andan mal, que viven mal, y los dejamos como si fueran los más correctos o los más, no sé, los más santos. Hermanos, pero esta casa es de Dios y se tiene que respetar. La tenemos que respetar, hermanos. Tenemos que orar antes de entrar a este lugar. Desde su casa llega, Señor, perdóname porque dije una mala palabra. Señor, perdóname porque miré algo que no, escuché algo que no, me peleé con mi hijo, me peleé con mi hija, me peleé con mi esposa, me peleé con mi suegra. Perdóname, Señor. Porque cuando vengas después aquí y lo que des no sirve, hermano, para nada. Porque le estás ofreciendo algo defectuoso. Es casa de Dios aquí, hermano. Tal vez no es la más bonita ni la más lujosa, pero es la casa de Dios. Yo quisiera que cada vez que nuestro Señor mirara, hermanos, este templo, lo mirara con agrado, lo mirara con, qué bueno, mira. No porque seamos perfectos, hermanos, porque no lo somos. Pero dijo Pablo, prosigo, olvidando lo que queda atrás. Hermano, deje de pecar. Deje de hacerlo. Eso que usted sabe que esté haciendo, deje de hacerlo. ¿Para qué? Para que cuando venga a la casa de Dios le pueda ofrecer a Dios lo mejor de usted. Número 3, hermanos. La mirada del Mesías, hermanos, era una mirada de decepción. Número 2, la mirada del Mesías, hermanos, era una mirada de santidad. Y número 3, hermanos, la mirada del Mesías era una mirada de su verdadera necesidad. Miren, vaya a Marcos capítulo 11, versículo 25. Marcos 11, versículo 25. ¿Se lo tienen, hermanos? Sí, luego, ¿por qué no reaccionan? Reaccionar. 11:25, hermanos. Miren lo que dice en adelante. Bueno, vamos a leer desde el 20 para que entienda más o menos de qué está hablando Jesús ahí. Ya lo tiene, dice: y pasando por la mañana vieron que la higuera se había secado desde las raíces. Entonces Pedro, acordándose, le dijo: Maestro, mira la higuera que maldijiste, se ha secado. Respondiendo Jesús le dijo: tened fe en Dios, porque de cierto os digo que cualquiera que dijera a este monte: quítate y échate en el mar, y no dudar en su corazón, sino que creyere, será hecho lo que dice, lo que diga, le será hecho. Por tanto os digo que todo lo que pidiereis orando, creed que lo recibiréis, y que, hermanos, Dios vendrá. Y estos versículos son los favoritos de muchos, hermanos. ¿Verdad que sí? Me encanta leer ahí, hermano, cuando dice: y todo lo que pidieres orando, creed que lo recibiréis y vendrá. Hermanos, a todos nos encanta. Pero se necesita fe. Pero déjame decirte por qué Jesús está usando eso de la fe allí, hermano. Para empezar, hermanos. Para empezar, ¿cuántos cristianos verdaderamente oramos? Para empezar. Yo sí oré. Muy bien, qué bueno. ¿Ya recibiste lo que estabas esperando? No, es que no es tan rápido. Está bien, Señor, a veces se tarda, ¿verdad? Bueno, más bien, Él nunca se tarda, siempre llega a tiempo. Amén. Pero es que yo ya le pedí y no ha llegado, y ahí dice que vendrá. Ahí dice que si yo tengo fe, que dice ahí,
le diré al monte, ¿qué le voy a decir al monte? Quítate, así de esas, quítate y échate ¿dónde? En el mar. ¿Y qué va a hacer el monte, hermanos? Asústame, panteón. ¿Quién ya hizo esto, hermanos? ¿Ya lo lograron? ¿Ya lo logramos? ¿Ya le dijimos al monte, quítate? ¿No? No podemos hacer que un perro nos obedezca, hermano. ¿Verdad? El sábado ya traía un perro y pescaba algo. Hermanos, ¿por qué Jesús está usando esta figura del monte con la fe y con la oración? Miren, hermanos, muchos de nosotros, para empezar, ni oramos todo lo que debemos orar. Oramos cuando estamos apurados y hasta aprendimos, yo le dije una vez, ahora con esto del coronavirus, aprendimos hasta a clamar a Dios, ¿o no? Aprendimos a saber lo que era hablar con Dios de veras. Pero déjeme decirle algo, hermanos. Si no fuera por esas situaciones, no oráramos, hermanos. Oramos así, por encimita. Pero hay veces, hermanos, que la fe no es suficiente. Escuchen lo que le voy a decir. Hay veces que la fe no es suficiente, hermanos, en la oración. ¿Y sabía usted? Miren lo que dice ahí. Ya lo tienen. Por tanto, os digo, 24, que todo lo que pidiereis orando, creed que lo recibiréis. ¿Y qué? Dios vendrá. Y miren lo que dice enseguida. Y cuando estéis orando, ¿qué tienes que hacer? Perdonad si tenéis algo contra alguno. ¿Sabe por qué a veces la oración no funciona, hermanos? No perdonamos, hermano. Si, hermano, yo no tengo a nadie quien perdonar. Qué bueno. Qué bueno que Cristo no piensa así de ti. Él todos los días me tiene que perdonar a mí. Hermanos, ¿saben por qué a veces la oración no es suficiente y ya nos cansamos? Es que ya oré muchos años. Es que ya oré, es que ya oré, es que ya oré, y es que ya oré. Bueno, y en todas veces, esas veces que oraste, perdonaste. Pero mire bien lo que dice. Y cuando estéis orando, perdonad si tenéis algo contra alguno, para que también vuestro Padre que está en los cielos os perdone a vosotros vuestras ofensas, porque si vosotros no perdonáis, tampoco vuestro Padre que está en los cielos os perdonará vuestras ofensas. Hermanos, es verdad que nunca, hermanos, nunca, escuchen lo que le voy a decir, nunca vamos a poder mover un monte y que se vaya al mar, ni Jesús lo hizo. Entonces, ¿a qué se estaba refiriendo Jesús, hermanos? Jesús estaba refiriendo más bien, hermanos, a la falta de fe en el perdón, hermanos. Porque cuando oramos, hermanos, oramos y Señor, perdónanos, y decimos, no sé cuántos de ustedes digan, Señor, y también perdona al que me ofendió. Hermanos, y es mentira. Es mentira porque nos levantamos, hermanos, y no lo hemos perdonado. Se ha hecho una rutina de oración en nosotros, pero no hemos perdonado. Hermanos, decía alguien una vez, hermanos, que sí te perdono, pero no se me olvida. Está bien, si así es tu perdón, está bien. Hermano, pero si nosotros, hermanos, queremos que la oración sea escuchada, hermano, en el templo, tenemos que tener esa fe que traslade el monte al mar, hermanos. Pero a lo que Jesús se estaba refiriendo era, hermanos, al perdón. Déjame decirte por qué. Porque a veces, hermanos, el no poder perdonar se convierte en un monte más alto que esa montaña que está ahí, hermanos. Es más fácil mover esa montaña que está ahí que tú pidas perdón a alguien, o yo, o que tú perdones a alguien, o no, hermanos. Te lo aseguro.
Romanos 12:18 nos dice, hermanos, usted lo conoce a lo mejor ese versículo. Mire, vaya por favor, por si no se acuerda. Romanos capítulo 12, versículo 18. ¿Listos? Dice, si es posible, en cuanto dependa de vosotros, estad en paz con todos los hombres. Con las mujeres no, está hablando en general, ¿verdad? Ahí no está hablando de la igualdad ni nada de eso. Pero si es posible, hermanos, tenemos que estar bien con todos, hermanos. Ahora, si tú te pones así a considerar estas palabras de Marcos, ¿verdad que sí necesitas entonces gran fe cuando vas a orar? Porque no es tan fácil, hermanos, perdonar. Puedes decir en la oración, yo lo perdono, Señor, pero porque no lo estás viendo, porque no lo tienes cerca. Pero si le dices, Señor, yo lo perdono, de verdad, Señor, te lo prometo, te aseguro que yo lo perdono, ya lo perdono, y luego te levantas y Él también se levanta junto contigo y se ven los dos, te vas a acordar. No, mejor no lo perdono. Y le haces así. Dios te bendiga, hermano. Somos bien falsos, hermanos. Usted sí perdona, hermano. Si no tenemos esa actitud, hermanos, muchas oraciones nuestras no han sido escuchadas, hermanos. Y tampoco nosotros, dice Jesús, tampoco nosotros hemos sido perdonados, hermanos. Sí lo leyó, ¿no? ¿Usted le ha pedido perdón a Dios por sus pecados? Yo a cada rato le digo, Señor, perdóname, otra vez ya la regué. Y el Señor me tiene que decir primero tienes que perdonar a Dios, a este y a este, para que yo también te pueda perdonar a ti. Hermanos, ¿qué estaba pasando con Jerusalén? Hermanos, estaban viviendo las cosas más tremendas, hermanos. Y qué triste es, hermanos, vivir con un corazón duro que no perdona y que es más grande su falta de fe que cualquier monte, hermanos. Qué tremendo. Un corazón que no perdona, hermanos, se amarga. Se lo digo por experiencia, hermano. Se amarga. Hermanos, y no hay mejor cosa que ser libres. Porque Cristo nos hizo para ser libres. Pero para poder ser libre tengo que aprender a perdonar. Y tengo que tener fe para poder perdonar, hermanos, aunque usted no lo crea. Es que ¿qué tanta fe necesito para poder perdonar? Usted sabe que tanta, hermano, es bastante. Es que me hizo tanto daño, hermano. Usted no sabe cuánto daño me hizo esa persona. No lo sabemos. Y no sabemos por lo que pasaste. Y no sabemos por lo que vayas a pasar tal vez. Pero lo que sí sabemos es que debes tener mucha fe para poder perdonar a alguien que te hizo tanto daño. Yo siempre le digo a los jóvenes, hermanos, yo me acuerdo, y no me avergüenza decirlo, hermanos, yo me acuerdo que cuando yo era niño, hermanos, un primo mío me hizo cosas malas. Yo le decía a mi esposa, y se lo dije sinceramente a ella, cuando yo tenía la edad de mi hijo Samuelito, hermanos, yo creía que todas las personas eran buenas. No sé si a usted le llegó a pasar eso cuando era niño. Yo llegué a pensar que todos eran buenos, Yo sabía que no todos eran cristianos, pero yo pensaba que todos eran buenos. Y un día ese primo me mete a un cuarto y empieza a hacer cosas conmigo, hermanos. ¿Y cómo cree que yo me sentí? Ahí me di cuenta que no todas las personas son buenas. Pero no me traumé con eso, hermanos. Yo lo perdoné. Porque Cristo me perdonó. Imagínense que toda tragedia se trauma aquí, hermanos. Y tan seguro estoy que lo perdoné. Si no, pregúntele a mi esposa. Vez tras vez, hablándole de Cristo en su casa. A él, a su esposa y a sus hijos.
Porque Cristo había limpiado mi corazón, hermanos. Amén. Porque si yo quiero que Cristo me perdone a mí, tengo que perdonar a aquellos que me han hecho daño. Otra cosa también es que yo no haya hecho daño, hermanos. Qué interesante, hermanos, es lo que Cristo dice. ¿Saben por qué, hermanos? Así no se puede vivir la vida cristiana, hermanos. Si no hay gozo, no hay nada, hermanos. Entonces aquí nos damos cuenta, hermanos, que esa ciudad, aparentemente todo estaba bien, pero la última mirada que Jesús le echó a Jerusalén, Jesús le dijo qué ciudad era, qué tipo de gente había. Pero aún así, Cristo murió por ellos. Hermanos, nosotros éramos gente mala, hermanos. Pero aún así, Cristo murió por nosotros. Y aún seguimos fallando, hermanos. Y aún así, Cristo nos sigue perdonando. ¿Para qué? Para que yo pueda perdonar también a otros, hermanos. Dios le bendiga. Cierra sus ojos. Vamos a orar. Señor, le damos gracias, Padre, por su palabra.